llamo Rodolfo Olivero Escocio, mi edad es de 75 años actualmente y hasta el 73 era académico del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile, con jornada completa, no reconocida y no remunerada totalmente, y con la reforma, el proceso de reforma, llegué a ser presidente de la comisión de docencia del departamento. Entonces ahí tuve a cargo los proyectos de título y las prácticas profesionales y la definición nueva del currículum flexible, que fue lo que instauró la reforma universitaria. ¿Qué hechos hacen que se decida hacer esta reforma universitaria en la universidad? ¿Qué es lo que motiva la reforma? Lo que motiva la reforma, bueno, es que no respondía a los cánones del momento. Ya estaba muy anquilosada la universidad. No era democrática de partida, no era nada democrática. Se nombraba alguien, una autoridad X, nombraba a las otras autoridades un poco más de más bajo rango, digamos. El personal no académico no tenía ninguna importancia en la parte administrativa en cuanto a elección de autoridad o de participación en las decisiones de la universidad. Y los estudiantes, para qué decir menos, que aún ahora, actualmente, todavía hay sectores que piensan que los estudiantes no tendrían por qué participar en las elecciones, ni decidir nada al respecto. Como gracia consideran que el personal no académico podría participar. ¿Eso fue generando diferencias dentro de la universidad? ¿Fue generando quiebre? El tema de la reforma, el tema de que se quisiera democratizar. En cuanto al contenido de la reforma propiamente tal, no. Pero a medida que avanzaba el proceso, la situación se fue politizando, porque había posiciones más democráticas, de más avanzadas, y otras que querían conservar los puestos, las prebendas que tenían con anterioridad. Entonces ahí se produjo una división que podríamos llamar de derecha y de izquierda. Cuando hubo un quiebre propiamente tal fue cuando el gobierno de la Unidad Popular propuso el plan de la Escuela Nacional Unificada, la ENU. Ahí se revelaron y ya como que la derecha no soportó esos cambios, porque entendieron ellos, malamente entendieron, que eso iba a significar terminar con la educación privada, que no era tal, solamente lo que la Escuela Nacional Unificada pretendía orientar la educación hacia un conocimiento intelectual teórico, pero también un conocimiento práctico técnico, de modo que los estudiantes pudieran abordar orientaciones técnicas para trabajar la escuela, no solamente teorizar en los campos de humanistas. ¿Cuál es el rol que juega la Universidad de Chile en el gobierno de Salvador Allende? ¿Hay una complicidad, hay un trabajo en conjunto? ¿Cómo se da esa alternativa? No se puede hablar de complicidad. La Universidad de Chile, desde que se creó con Andrés Bello, Andrés Bello ya la planteó como una universidad al servicio del desarrollo del pueblo, del país, tanto en lo humanista, en lo espiritual, como en lo técnico. Entonces, eso ha sido valores que la universidad siempre tiene. Y el gobierno de la Unidad Popular, podríamos decir que hubo un calce de la visión de la Universidad de Chile con la visión del gobierno de la Unidad Popular que se incorporaba al sistema nacional, ¿no? Entonces es un calce, no es que la universidad hubiera estado al servicio del gobierno, ni el gobierno lo que hubiera estado amparando por X razones. No, eso no se podría decir. Es solamente un acercamiento que se produce porque los principios y los intereses, los enfoques coinciden. ¿Al 11 de septiembre está alcanzada allá a la universidad? Ese día sí, labura. Yo llegué a la universidad temprano, a la misma hora de siempre. No me preguntes cómo me fui porque no me acuerdo.
Pero llegué y había pocos alumnos y empezamos a escuchar la radio y llegamos el día, eso fue antes el día del 11, el día 21 tuvimos que volver a clase. Yo no tenía teléfono en mi casa en ese tiempo, entonces me fueron a buscar con carabineros y me llevaron en una radio patrulla a hacer clase, a incorporarme. Y cuando llego a la escuela, había un pasillo ancho por aquí y otro acá. Es como una casa colonial antigua, pero moderna. Y aquí estaban la gente, los profesores de derecha, y allá se habían puesto los profesores de izquierda. Entonces, por aquí se entraba. Y yo cuando veía a todos mis colegas con los que yo hacía clase, allá, dije, tengo que ir para allá, porque estos momios, ¿qué voy a hacer con ellos? Y paso por allá, por así, y para cruzar, y lo escucho que la comentan, oye, está vivo, está vivo, está vivo. Y era esa cosa como en Ahumada cuando dicen, compro dólares, o compro ropa usada. Entonces, era una cosa fuerte ese hecho. Bueno, después ya nos obligaron a renunciar ese día, a muchos a renunciar. Muchos nos resistimos, yo me resistí. Si el presidente Allende no renunció, porque voy a renunciar yo que soy un súbdito. Entonces no renuncié y al final nos echaron. ¿Cuándo lo echaron? A mí me echaron el 24 de junio del 74. No, el 22 de junio del 74. ¿Y después se queda en Chile? Sí, siempre me quedé aquí. Sí. Hicimos un trabajo bien interesante con la profesora del pedagógico, se llama la profesora de metodología, Eugenia Segovia, y con la profesora Teresa Esterio, que estuvo aquí con ustedes, sí. Abogado ella, y yo como diseñador, hicimos unos carteles, así como dos veces estos, dos. Entonces en uno poníamos lo que era universidad democrática y en el otro universidad vigilada, y las características. Y con eso nos íbamos a dar charlas a todas las escuelas durante la dictadura. Nunca nos pasó nada, yo no sé por qué. Ahora lo pensamos, lo comentamos, y decimos, qué raro, porque nosotros íbamos con el impulso de defender la universidad, de defender la democracia, y no pensábamos en el riesgo que podíamos correr. Y ahora pensamos en el riesgo. Podría habernos pasado cualquier cosa. Ella nos comentaba que eso tenía relación, que ella creía que tenía relación porque ustedes los presentaban como del Comité de Derechos Humanos. Claro, nosotros estábamos en el Comité de Derechos Humanos y teníamos la agrupación de universitarios exonerados, que ella estaba a cargo, Teresa estaba a cargo de la agrupación, y yo tenía a cargo el boletín. Hacíamos un boletín de la agrupación de UNEX, la agrupación de universitarios exonerados. Sí, fue una lucha larga, planteando las reivindicaciones, conectándonos con los exonerados que estaban en el extranjero, los universitarios. Sí. ¿Y nunca hubo una persecución? ¿Ah? ¿Nunca le tocó una persecución a través por ese motivo? No, solamente cuando había algún tipo de movilización en la calle. Por ejemplo, para varios aniversarios íbamos a poner una corona de flores a Andrés Bello, por la universidad, el aniversario de la universidad. Y ahí sí que nos reprimían, parece que era un acto sencillo, sin discurso mayormente, pero unas cuantas palabras. Lo importante era llegar y hacer el gesto. Igual nos reprimían con chorros de agua, en ese tiempo no había tanta bomba lacrimógena, pero por lo menos a nosotros no. Y después cuando había movilizaciones generales, hay fotografías que tenemos de marcha grande. Yo tomé estas fotos de eso. Sí, no me acuerdo con qué motivo, pero ahí aparecen los letreros de los carteles, hacía unas winchas así, que la llevamos con las manos, sí, UNEX, Agrupación de Universitarios Exonerados. Con la vuelta de la democracia, ¿usted vuelve a la Universidad de Chile? No, incluso antes, durante la dictadura, yo hice unas gestiones, estuve haciendo gestiones para mi reincorporación, porque no tenía ninguna acusación grave o de problema.
¿Cuál era la causa por qué lo sacaron? Como le decían ellos, supresión del cargo. O sea, el cargo lo eliminaban, borraban, entonces por lo tanto el profesor no era necesario. Claro. Y estuve en la Contraloría de la Universidad de Chile. Fui a la Contraloría Nacional General y me dicen que no hay problema, que no figura mi exoneración para nada. Entonces yo insisto ante el Contralor de la universidad y conversamos muchas veces, en muchas sesiones. Yo fui muchas veces a conversar con él porque quedaba pendiente el tema y él iba a averiguar esto, lo otro, qué sé yo me pedía algún antecedente y así, pasó mucho tiempo, al punto que podríamos decir como entre comillas, que ya era como una amistad que había en el trato, en la conversación. Incluso me pedía opiniones, ¿qué le parece como tengo de cara a la oficina? Entonces, cosas así. Entonces, cuando yo le llevo el documento que me entrega la Contraloría Nacional, que no hay ningún antecedente para mi exoneración y que no hay problema, me dice él, entonces le inventamos problemas, pero usted no va a volver a la universidad. Así que no me reintegré. Y tú me preguntabas, ¿qué hice? ¿Cómo empecé a trabajar? Ahí tuve que inventar, porque bueno, yo trabajé 13 años en la universidad. Y como te digo, desde el primer año, cuando mi profesor se fue, el de taller salió becado a Hungría, me dejó a mí como reemplazante del taller, ya como profesor. Y pasé a ser profesor y estaba en tercer año. Entonces era profesor titular y al mismo tiempo estudiante. Y con la reforma encima me nombran presidente de la comisión de docencia. Cuando el profesor volvió al cabo de un año, no quiso tomó diseño industrial, que ya él lo había aprovechado de estudiar y definir bien allá en Hungría, y se fue al taller de diseño de estructuras metálicas y ahí empezó a generar, y justamente empezó diseñando un vehículo. Y yo me quedé como académico y ahí trabajé desde el primer año, que ya era ayudante, al total 13 años. Y cuando, bueno, me exoneran, primero con el terror que había en el ambiente y todos estábamos asustados, lo único que hacía era vender mis cosas, vender los muebles, vender sillones, vender esto, lo otro. No se me ocurría empezar a trabajar. ¿Y la situación actual del exonerado político, en su caso, cómo es? Nosotros después nos acogimos a un proyecto que se planteó, la universidad nos reconoció como exonerados políticos, tenemos un documento que reconoce, y nos dieron una pensión que es pobrísima, de 140.000 pesos. Hay algunos que tienen un poco más, pero porque tienen más años de trabajo, ¿no? Yo apenas tenía 13 años y me reconocieron oficialmente 7, que felizmente 7 años permitían acceder a la pensión, ¿no? Bueno, yo sigo haciendo clases y haciendo algunos diseños cuando me piden, pero muy esporádico. Últimamente, por ejemplo, estos últimos 3 años he estado haciendo jardines. Pero vive de eso, o sea, no puede ir con lo que le deja la exoneración, ¿no? No, la verdad es que yo me las he arreglado porque mi casa es propia, estoy exento de pagar todas esas cosas que corresponden a la casa. Entonces, yo podría vivir con esos 140.000 pesos porque no tengo mucho gasto. Pero si quiero comprar un libro especializado, que es caro, no podría. Si quisiera ir a una exposición que va a ser en Buenos Aires, tampoco podría. La libertad de la carrera le ha permitido un poco poder surgir. Claro, sí. Menos ahora que está llegando todo de China a precios bajísimos, de la India. Sí, pero está la escuela y muchas otras universidades están formando diseñadores, pero es una cosa perdida.
¿no? A menos que nosotros cambiáramos la sociedad y empezáramos a industrializar el país como lo hizo con Pedro Aguirre Cerda, que creó la Corfo para el fomento industrial. Eso hay que hacer de nuevo. El país tiene que volver a nacer como país, como identidad propia. Entonces recién podríamos pensar en que va a haber preocupación por Chile, por el pueblo de Chile. No, actualmente no. Imagínate que ahora es casi como natural estudiar inglés. Antes era como una cosa que tú la estudiabas porque podía ser necesaria, pero ahora es casi una necesidad, porque estamos sometidos a toda la cultura de Estados Unidos. Entonces, ni siquiera el idioma castellano tiene las horas suficientes. ¿Para qué decir el mapudungún? Aquí no se enseña mapudungún. Cuando en vez de inglés deberíamos estudiar mapudungún para comprender y llegar a entender al pueblo mapuche que está ahí, y es nuestro, y está con nosotros, en el mismo territorio. Entonces, no, sí, hay mucho. Hay que nacer de nuevo. Hay mucho para hacer. Claro, sí. Y esa es una preocupación que tenemos nosotros. Por ejemplo, ahora estamos preocupados de ver si es posible reformar la universidad de nuevo. La Universidad de Chile está mal. Es imposible recuperar las sedes que tenía en provincia, eso ya perdido, porque las mismas sedes no querrían integrarse. Pero sí la Universidad de Chile, a pesar de toda la situación deplorable que vive, sigue siendo la mayor universidad del país. Y lo que hay que tratar es que la universidad recupere su rol de influencia, de injerencia en los asuntos nacionales, de la conducción espiritual. Este país espiritualmente no lo conduce nadie, ni siquiera la Iglesia Católica, ninguna de las iglesias lo conduce espiritualmente. El pueblo en ese sentido está a la deriva. Y la Universidad de Chile va a tener que asumir ese rol. Tiene que asumirlo por una necesidad urgente, emergente. Es imprescindible recuperar la espiritualidad del pueblo de Chile, el sentido de humanismo. Si aquí todo el mundo se odia, todo el mundo anda... Mira, los rayados en las calles te muestran cuál es la mentalidad y el espíritu del pueblo. Todo sucio de garabatos que nadie entiende. Si eso algún día, cuando terminemos con eso, va a ser una señal de que vamos entrando en un camino de sanidad mental. Tú sabes que aquí en Chile la juventud es uno de los altos índices de suicidio. Eso no se dice. Las mujeres, en general, todas tomando pastillas antidepresivas, en general. Esos son índices de que el país no está bien. ¿Y quién le pone el cascabel al gato, como dice el dicho? Nosotros pensamos que tiene que ser la universidad, otros pensarán que otro, pero hay que hacerlo. De diferentes partes, de diferentes ángulos, hay que hacerlo. ¿No? Porque si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Eso es lo que vamos en este momento, actualmente. Por ejemplo, ahora con este famosas elecciones, que la candidata Michelle Bachelet ha presentado un programa. Nosotros lo estamos estudiando, los exonerados, lo estamos estudiando y queremos entregar opiniones respecto al campo de la educación superior, al campo de los derechos humanos, al campo laboral. En la medida que podamos entregar una opinión. Esperemos que gane, porque la otra alternativa ya reconocieron que van a empezar a trabajar por el próximo periodo, porque este ya lo han perdido. Entonces no hay duda que va a ganar esta otra alternativa y hay que ver que se haga lo más que se pueda para que el país avance. Eso es el resultado de la exoneración. Le doy las gracias. Pero tendría que decirte algo, que nunca nos llamaron a los exonerados a opinar
como ahora, y nunca en los documentos de los políticos apareció el tema de los exonerados. Solamente a raíz de últimos meses, cuando hubo una denuncia de que habían falsos exonerados, no sé si se enteraron, que no era tal tampoco la denuncia, pero a raíz de esa situación, muchos políticos empezaron a preocuparse del tema de los exonerados. Gracias a ese tema, si no, seguimos en la...